Bueno, bienvenidos a todos. Nuevamente estamos en el living de News Digitales, un nuevo medio de comunicación que estamos en estos momentos dándole la bienvenida a todos ustedes y también, lógicamente, a los primeros invitados que están pasando por esta casa, ¿no? Hoy tenemos el honor de presentar, digamos, a una de las grandes personas que ha dado nuestra nación en cuanto a la política, ¿no? Una persona que mamó desde muy chico todo lo que tiene que ver con los valores de justamente uno de los partidos centenarios de nuestra nación, de la Unión Cívica Radical. Fue legislador nacional, estuvo como embajador también, tuvo un paso por 2 países como embajador, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Raúl Alfonsín, a quien... ¿Raúl Ricardo? No, mi padre era Raúl Ricardo, yo soy Ricardo, mi hermano mayor Raúl. Raúl, bueno, Ricardo Alfonsín, bueno, muchas gracias por haber venido y haber sido parte de esta invitación. No, Martín, muchísimas gracias a vos por la invitación, en serio, a todo el equipo. Bueno, primero que nada, lógicamente, teniendo en cuenta la historia, digo, tanto familiar como tuya, porque bueno, te tocó nacer en una casa en la que desde muy chiquito, imagino yo, había discusiones políticas, se debatía sobre la situación del país, se debatía sobre la situación del radicalismo. Digo, ¿cómo estás viviendo el presente del sello, por decirlo así, ¿no? Porque hoy en día justamente lo que se pone en discusión parece ser las ideas o la identidad partidaria. Bueno, la verdad que con mucho dolor he venido viviendo esto, que se empieza a registrar en el año 2015, ya más nítidamente, la desviación ideológica del partido se profundiza a lo largo del mandato de Macri, de la presidencia de Macri. Continuó en la misma actitud del partido durante el gobierno de Unión por la Patria, y ya cuando gana Milei se corre a posiciones todavía, bueno, más extremas, ¿no? Algunos proponían un arreglo con Milei. Tenemos que ver nosotros. Incluso llevamos como candidato en una de esas elecciones a senadora Espert. Es un hombre respetable, él, sus ideas para nada, porque no son democráticas y son terribles, ¿no? Se pone un retroceso impresionante en términos de valores que se han ido conquistando a lo largo de la civilización. Y bueno, y además acompañó, con algunas excepciones, todas y cada una de las iniciativas que envió Milei al Parlamento. De manera que renuncié al partido, tanto renuncié que estoy compitiendo ahora contra no sé qué frente, bueno, que va a integrar la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, distinto al que integra en otras provincias. Esto habla de la crisis del partido. Voy a competir por el Frente Amplio por la Democracia como candidato a diputado nacional en octubre, desde una fuerza que nosotros caracterizamos como de centroizquierda. No tengo miedo a usar esas categorías que ocultan a veces la nueva dirigencia política, inventando nombres o categorías que uno no sabe bien qué quiere decir, ¿no? ¿Qué quieren decir? Republicana en serio, no de palabra, democrática en serio, no de palabra. La democracia no es solo votar, la democracia es también no decir las barbaridades que dice este presidente respecto de la oposición o de los periodistas, porque, bueno, la democracia es incompatible con la intolerancia, con el insulto, con el agravio, con la descalificación, con los discursos de odio. Esos son valores que no hacen posible la democracia, complican muchísimo la posibilidad de lograr las democracias de calidad. Vamos a competir para tratar de que Milei pierda la mayoría que ha tenido en el Congreso durante este año y medio de gestión. Alguien me dirá, pero si no tiene mayoría, no, pero con los votos prestados sí la logró. Claro. Bueno, nosotros queremos que ingresen al Parlamento personas, dirigentes, que representen posiciones distintas, pero que después, cuando ingresan al Parlamento, no las cambien, ¿no? Bueno, eso dudamos nosotros con algunos que hoy aparecen como compitiendo con La Libertad Avanza, pero que desde el 2023 hasta ahora prácticamente lo acompañaron en todas sus iniciativas, incluso formaron parte del gobierno de Milei.
¿Sentís que hay como una mea culpa que hacer también de alguna manera? Digo, pienso un poco en figuras tan respetadas que ha tenido a lo largo de nuestra historia siempre el radicalismo. ¿Sentís que de alguna manera se utilizó al partido para llegar a esos lugares en los que hoy en día justamente se lo pueda, vamos a decir así, usando un poco el término común, ¿no? Rifar. Sí, sí, no, yo creo que sí, que, a ver, se perdió mirada estratégica, paciencia, se perdió convicción, faltó debate, faltó discusión a quienes, bueno, señalábamos los errores que se estaban cometiendo desde que se celebró el acuerdo con el PRO. Bueno, vos tenés que nos llamaban, nos consultaban, creían algunos que habían descubierto la cuadratura del círculo, que encontraban la fórmula mágica para resolver los problemas del país en la alianza con el PRO y además los problemas del partido. No encontraron ni una cosa ni la otra. Pero bueno, yo no le atribuyo malas intenciones, simplemente fue un error grave, la historia lo demuestra, los hechos lo demuestran. Hoy está como está el partido. Ojalá pueda. Yo cuando renuncié le dije al presidente, si el partido desanda el camino recorrido, si se compromete nuevamente con la defensa de los intereses populares y con las convicciones que le dieron razón de ser al partido, yo no tengo ningún problema en volver al partido, pero el que se fue del partido es el radicalismo. Nosotros no somos, no nos podemos definir por la negativa. ¿Qué no somos? No somos ni esto ni aquello. Además tenés que decir que sos, ¿no? Claro. Me parece, eso es que decir en política. Decir no somos ni esto ni aquello sin definición política, lo que no es bueno. Vos mencionaste algo que, bueno, creo que por lo menos en la historia más reciente, ¿no? Ha sido el regreso de la democracia. El radicalismo quedó con una bandera o con un peso político muy importante, ¿no? Se le reconoce, digo, con el paso del tiempo y las nuevas juventudes también un poco ese valor tan importante que fue la recuperación de la democracia en un punto de inflexión de nuestro país y de nuestra historia. Sí. Ahora, ¿sentís que tampoco se trabajó más allá de ese hecho, digo, en que las nuevas, digamos, las nuevas generaciones que venían y que se incorporaban a la política entiendan el verdadero significado? Porque, digo, vos en un momento dijiste, democracia no es solo ir a votar. Claro. ¿No? Claro. Digo, me parece que hay un contenido mucho más profundo desde ese lado. Sí, no solamente el que tiene que ver con los valores propios de la democracia formal, sino también el contenido al que alude lo que llamamos democracia social. La democracia no es solo ir a votar, no es solo un procedimiento para elegir presidentes o intendentes o gobernadores. La democracia es además un sistema de gobierno que aspira a que cada uno de los miembros de una sociedad pueda vivir con dignidad. El radicalismo asume como responsabilidad de la política, como responsabilidad de los gobiernos, la dignidad, la justicia social. Ese no es un asunto personal, ese es un asunto político también. Desde luego que la dignidad personal tiene que ver con los esfuerzos que nosotros hagamos, pero también es una responsabilidad de la política. Bueno, nosotros con los corrimientos ideológicos que sufrimos en los últimos años, hemos depositado, digamos, o hemos estado adhiriendo a quienes creen que, bueno, el mercado es el que resuelve todas las cosas, que es mejor que las resuelva el mercado, que no debe intervenir la política, como dice Milei, ¿no? Como dice Milei. Eso es un error y la sociedad tarde o temprano se va a dar cuenta. Bueno, después podemos hablar, pero no creemos, nosotros no, la historia, el radicalismo, yo no creo en eso, bueno, por eso me fui. Porque creo que la justicia social debe ser una aspiración de los miembros de una sociedad. Hay una cuestión también. ¿Se escucha cuando hablo o no? Sí, perfectamente. Porque hablo medio bajo. No, pero está bien. Hay una cuestión también que viene de la mano, ¿no? De esto que estás contando vos, que tiene que ver con el rol del Estado. Exacto. ¿Cómo lo ves en la sociedad hoy, teniendo en cuenta que se pone mucho en discusión? Por ahí se toma como una cuestión de que el Estado es el que gasta, pero no es solo el que gasta, sino que es el que garantiza derechos. Sí, dicen que gasta, pero en el fondo lo que les preocupa del gasto es que para gastar tiene que cobrar impuestos. Entonces lo que dicen eso es lo que no quieren que le cobren impuestos, sobre todo los más ricos. Pero te voy a decir, mira, sí. A ver, ese es el tema en discusión. Milei ha logrado que la gente odie al Estado, o tenga aversión por el Estado, ¿no? Como las grandes corporaciones también, ¿no? Para las grandes corporaciones, el adversario es el Estado, ¿no? Bueno, yo te voy a decir, nosotros vivimos en un sistema capitalista, ¿no es cierto?, de mercado, una economía de mercado.
Ahora, de la economía, de cómo funciona la economía dependen muchísimo las condiciones de vida de la gente. Probablemente no haya ninguna de la dimensión de lo social de la cual dependan tanto las condiciones de vida de la gente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, de manera que hay que tratar de dotarla de funcionalidad solidaria, hay que tratar de que la economía funcione de manera solidaria. Ahora bien, a eso no lo hace el mercado. No lo hace el mercado solo, no lo puede hacer el mercado solo, no nació para eso el mercado. El mercado se maneja con otros principios, el de la máxima rentabilidad. A eso lo hace la política. A eso lo tiene que hacer la política o no lo hace nadie. Ahora, ¿qué pasa? Es cierto, a veces la política, el Estado, los gobiernos no pueden resolver determinados problemas y varios problemas, porque no son omnipotentes. La política no es omnipotente, ¿eh? Frente al poder del Estado existen otros poderes que tienen tanta potencia o más potencia que el propio Estado. Poderes nacionales o poderes internacionales. No es omnipotente la política. Estoy simplificando mucho, ¿no? A veces la política se equivoca. No es omnisciente la política. La política es el ámbito de lo incierto, de lo verosímil, de lo contingente. Solo el tiempo nos demuestra si las decisiones que tomamos, no me refiero a la decisión de poner un foco que estaba quemado en una esquina, ¿no? Claro. A los grandes problemas, a las grandes cuestiones políticas, solo el tiempo nos demuestra si las decisiones que tomamos son las correctas o no. A veces no se equivoca, no sabe, no es omnisciente. Ahora, hay veces que no quiere. Hay veces que no quiere. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hay veces que el Estado está en manos de quienes creen que tienen que gobernar para el mercado. Esa es la peor de las hipótesis, porque el mercado no puede hacer eso, ni la política no quiere hacer. En ese caso no hay diferencia entre política y mercado. Es la peor de las combinaciones. Que el mercado, que la política se ponga al frente del mercado. Y ya nos vamos a dar cuenta los argentinos, porque este señor, el gobierno de este señor representa esto, una oligarquía electoral. Es un gobierno que gestiona y hace política para los ricos. Diría que el gobierno está en manos de los ricos. Bueno, y ya nos vamos a dar cuenta que donde ha ocurrido eso, la historia del progreso es la lucha contra eso, te diría. La historia del progreso de la humanidad es precisamente la lucha contra eso. ¿O ustedes creen que la prohibición de trabajar más de 8 horas, que la indemnización por despido, ustedes creen que las jubilaciones nacieron porque sí? Esas son conquistas de la política. Si hubiera estado siempre el mercado manejándose, o los que son fuertes en el mercado gobernando y para el mercado, esas cosas nunca se hubieran producido. La organización de los sindicatos, ¿ustedes creen que la hubieran permitido si no hubiera habido una lucha en ese sentido? Pero cualquiera que lea un poco de historia, yo no sé si hay un libro que diga Historia del Progreso Social, pero si hubiera un libro, hay distintos libros que tratan sobre este tema, ¿no? Sobre los distintos progresos, se podría comprobar que cuando no se aplicaron estas políticas, progresó la sociedad. Más allá del presente, digo, que te toca hoy vivir, digo, ¿sentís que hay dirigentes en el radicalismo que están en condiciones también de luchar por estos ideales? Digo, ¿cómo ves vos hoy? Digo, pienso, el radicalismo toda la vida, o gran parte de ella, ¿no? Se la ha pasado también debatiendo en universidades, ¿no? En las facultades, con espacios como Franja Morada, que han crecido siempre. ¿Cómo notás vos hoy que, fuera de lo que quizá tengan que ver con las autoridades propias partidarias, sentís que hay esa voluntad de lucha? Te agradezco que me hagas esa pregunta, porque me olvidé de decir, nosotros somos un frente del que forman parte Forja, que es otro producto de la diáspora radical, es un partido creado por Gustavo López, un hombre que también se fue del radicalismo. Sufrió muchas fugas el radicalismo a lo largo de estos años, y fuga de electores. Forma parte del socialismo, porque no lo dicen, ¿no es cierto? No lo dicen algunos cuando hablan de Somos, dicen que está el socialismo, parte del socialismo está con nosotros también. Y hay dirigentes muy valiosos en el socialismo jóvenes, a mí me ilusionan mucho, porque creo que tienen, si se dan ciertas circunstancias, las condiciones para ser grandes políticos. Para ser gran político es una gran persona para mí, ¿no? Una buena persona, ¿va? Y eso no es tan fácil, no es cumplir solo con la ley, es mucho más que eso. Bueno, nos acompañan peronistas, pero varios peronistas, que nos llaman de los distritos y dicen que nos van a acompañar. Nos acompañan, por supuesto, independientes y muchísimos radicales. Muchísimos radicales que piensan que si nosotros hacemos una buena elección,
en la provincia de Buenos Aires, no ganar, por supuesto, no podemos ganar, ¿no? Pero si hacemos una buena elección, se va a producir un efecto que tal vez algunos no esperan. ¿Qué ha ocurrido en la historia de nuestro país algo parecido? Con una buena elección nuestra, el partido tal vez entienda que tiene que revisar y desandar el camino recorrido, si quiere otra vez recuperar sus posibilidades de transformarse en una representación de las mayorías populares, ¿no? Claro, muchos, cuando vos mencionás un poco las mayorías populares, digo, tuvimos por lo largo de la historia de Argentina momentos en donde el radicalismo logró grandes gobiernos, digo, también momentos de crisis, pero por sobre todas las cosas, mucho veo yo, digo, y también un poco quizá también teniendo una mirada sin faltar el respeto, digo, ¿no? Pero por ahí más contemporánea o más joven, de muchos intendentes, muchos gobernadores de distintas provincias que han crecido con la bandera del radicalismo como defensa y que han llegado a lugares de poder importante. Digo, el radicalismo, por ejemplo, en momentos, digo, tocó gobernar la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Entonces, ¿crees que desde ahí puede llegar a surgir, digamos, ves jóvenes dirigentes hoy o cuadros políticos que hoy le toquen estar al frente de conducciones? Yo te digo que la puedan verdad. también de alguna manera acompañar ese proceso, digo, más allá de esta elección, porque no quiero ser cortoplacista, ¿no? Digo, no quiero dejarnos llevar porque hay veces la premura de presentar un frente distinto, de presentar un sello ante la sociedad, ha llevado también a intendentes a transar, por decirlo así, con un sello que quizás no tenía mucha voluntad, pero otras posibilidades no había, ¿no? Yo le decía siempre, mira, por eso depende, ¿no? Seguramente hay chicos muy talentosos, pero se han formado políticamente con una dirigencia que a nivel nacional ha estado alentando ciertos comportamientos que no son los más apropiados para un radical, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo le decía siempre, cuando recorría los municipios, que no hay que vecinalizarse. Está muy bien preocuparte por la gestión y las cosas que hay que hacer en tu municipio, pero las cosas más importantes no se deciden en el municipio, ni la inflación, ni la distribución del ingreso, ni la industrialización del país, ni las políticas comerciales, ni la cuestión relativa a las retenciones, no se resuelven en el Congreso. Entonces siempre tienen que estar enterados de lo que pasa a nivel nacional. Cuando vos te municipalizás estás, bueno, reduciendo el campo de lo político a lo local. Tampoco hay que provincializarse, porque hay muchísimas cosas que no se deciden en las provincias, ¿no? Tenés que tener una triple dimensión, ¿no?, del Estado. Pero además hay que internacionalizarse también. Perón decía, y tiene razón, lo más importante de la política está a nivel internacional. A veces los políticos ni tienen ni idea en qué medida dependemos nosotros para poder resolver nuestro problema de lo que pasa en el mundo, del orden económico internacional. Ese orden económico internacional puede ser favorable o perjudicial para nosotros. De hecho, es muy perjudicial para los países emergentes o los países subdesarrollados o en desarrollo. Y tenemos que tratar de encontrar una estrategia que nos permita a todos esos países influir con mayor capacidad de tener éxito en lo que proponemos frente a las grandes potencias, ¿no? Bueno, y sin embargo no se preocupan demasiado por lo que pasa en el orden internacional. No se preocupan, por ejemplo, que no se haya discutido lo de los BRICS. Claro. En algunos partidos. Yo creo que el logro más importante del anterior gobierno fue haber sido incluido en los BRICS. Nos vamos a dar cuenta del error histórico que cometió este gobierno alejándonos de los BRICS. Ahora, no voy a ponerme a discutir esto ahora, que sería aburridísimo. Ahora, acá no se discutió, la oposición al gobierno no discutió esto. Sí, no sé si lo suficiente, pero yo te diría que no se discutió suficientemente lo que significaba eso. Pero bueno, entonces, si yo te digo esto, además, en otros tiempos, si el radicalismo hubiera hecho esto, se hubiera generado una rebelión desde abajo hacia arriba que hubiera obligado a los dirigentes nacionales a tener que modificar la estrategia que habían asumido a partir del 2015. Hoy yo no he visto esa reacción. No he visto. A mí no me querían invitar. Estaban todos muy de acuerdo con lo que había hecho el partido, no solamente de acuerdo con el acuerdo con el PRO, sino con la actitud que el partido tuvo cuando ganó las elecciones Macri, que actuó como convidado de piedra, consentía todo, hacía seguidismo acrítico,
Bueno, porque creía que eso era lo mejor, seguro. A mí no me convencieron, o sea, que eso era un error grave, que lo iba a pagar la sociedad, porque de esa manera no íbamos a evitar errores, y que lo iba a pagar el propio partido. Bueno, no era tan difícil darse cuenta de que eso podía ocurrir. Ahora, nunca nos acompañaron, ¿no? Ni de abajo, ni del medio, ni de arriba. ¿Sentís entonces que un poco el quiebre puede estar puesto en eso? Digo, también me parece muy valioso este comentario tuyo con respecto al BRICS, no lo quiero dejar pasar. Digo, hoy el momento político de la Argentina es estar subsumido a la situación de Estados Unidos, digamos. Claro. Dependemos pura y exclusivamente de las decisiones que toma el presidente de Estados Unidos y ni siquiera nosotros. Digo, entiendo que un poco puso al mundo de rodillas la decisión también de él de haber impuesto aranceles con respecto a las importaciones de su propia nación. Que incluso llama mucho la atención la situación de que Argentina hoy, en este presente que tiene con el gobierno de Milei, no toma reaseguro de sus propias industrias, como sí lo tomó Trump, que tendría que ser de alguna manera el modelo a copiar, digamos, uno creería. ¿Cómo notás esa situación? Pero te felicito, porque, y esto habría que preguntarle a todos los dirigentes políticos. Mira, hay que preguntarle muchas cosas a los dirigentes políticos sobre las que no se hablan. Una es esta, ¿qué piensan de lo de los BRICS? Porque a ver si se animan a decir que está mal el alineamiento automático con los Estados Unidos. No porque no querramos a Estados Unidos, porque no nos conviene a nosotros. Estados Unidos hace lo que le conviene a Estados Unidos, nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene a nosotros. Y para poder hacer frente a Estados Unidos lo que nos conviene a nosotros, tendríamos que haber pertenecido a los BRICS, nos mejoraría muchísimo nuestra capacidad de negociación con las grandes potencias del mundo. Dialogaríamos de otra manera con el Fondo Monetario Internacional, dialogaríamos de otra manera con el Banco Mundial, dialogaríamos de otra manera con las instituciones internacionales acerca de qué es lo que deben hacer los países emergentes, pero negociaríamos mucho mejor todas las cosas que tenemos que negociar con el mundo. Ahora, no sé, se han callado la boca con relación a esto, hay que preguntarle, a ver qué dicen. Como hay que preguntarle, por ejemplo, ¿qué piensan acerca del rol del Estado? ¿Qué debe hacer el Estado en la economía? Que lo digan, coinciden con Milei que no debe meterse. O preguntarle, ¿qué piensan ustedes que debe hacer el error del Estado respecto de la distribución del ingreso? No debe meterse. ¿Qué piensa? ¿Que la mejor distribución del ingreso, la única legítima, como dice Milei, es la del mercado? ¿O qué piensan de los recursos naturales y el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado con los recursos naturales? ¿Por qué no discutimos qué debemos hacer con esas cosas? ¿Qué debemos hacer con la legislación laboral? Ahora, algunos proponen una reforma. Pregúntenle, ¿esa reforma va a dejar igual, mejor o peor los derechos de los trabajadores? ¿Por qué no le preguntan eso? Y pregúntenle qué piensan de los sindicatos, porque todos lo critican. ¿Y por qué no tienen la misma actitud con otras instituciones que ejercen presión sobre los gobiernos y que toman decisiones que afectan negativamente a los argentinos, como la Unión Industrial Argentina, que afectan negativamente a determinados sectores de la sociedad, por supuesto? Bueno, a ver qué piensan si deberían estas instituciones, la Sociedad Rural Argentina, la UIA, no esta, la actual siempre, ¿no? Bueno, la UIA, la Bolsa de Comercio, que aplaude. Se han estado preocupando por la seguridad jurídica permanentemente estas instituciones, ¿no? Por el diálogo, la república. ¿Y qué dicen de este presidente? Entonces no era cierto que se preocupaban por la seguridad jurídica, por el diálogo, por el respeto a las instituciones. Ahora nos hemos enterado, no sé, habrá que ver cómo avanzan las cosas, sobre un eventual espionaje en la CIDE. ¿Y qué dicen estas instituciones? ¿Esto le parece que es un elemento que otorga seguridad jurídica? ¿Se callan la boca? ¿Cómo es la cosa? Y decirle, ¿a ustedes les parece bien que los productores rurales corten las rutas? Porque les parecía bien, ¿eh? Cuando la 125. ¿Y por qué les parece mal que corten las calles los trabajadores? ¿A ustedes les parece bien que los trabajadores apoyan a tal o cual partido político en una elección? ¿Y por qué les parece bien que lo pueda hacer la Unión Industrial Argentina? ¿A ustedes les parece bien que un gobierno anuncie aumentos en tiempos de elecciones a los trabajadores? ¿O les parecería un acto inapropiado desde el punto de vista de la oportunidad, si vos querés populista como lo llaman? ¿Y por qué no les parece mal que lo haga lo mismo un señor que baja las retenciones en tiempo electoral a los productores agropecuarios?
y debía habérselas bajado a los pequeños y medianos, porque eso sí que no están en condiciones de soportar tal vez estas retenciones. Pero la mesa de enlace no hizo esa discriminación. Si la hubiera hecho la mesa de enlace esa discriminación, se podía haber tomado esa decisión sin perjudicar ni a los jubilados, ni al Garrahan, ni a los discapacitados, ¿no? Que se expliquen en esas cosas, que se expresen en esas. ¿Qué piensan de la posición de este señor con el Mercosur? ¿Qué piensan de lo que hace Estados Unidos con Argentina, con lo que hizo el embajador? Que digan esas cosas. ¿De qué vamos a hablar en política si no hablamos de esas cosas? Que digan si el mercado es el que mejor distribuye el ingreso. Por Dios, ¿de qué vamos a hablar? ¿De pavada? ¿De ver cómo ganamos una elección? Así se aleja la gente de la política. Bueno, la verdad que encendida la posición y me parece muy valioso teniendo en cuenta también un poco lo que vas a buscar representar. Digo, una banca en el Congreso o una banca no, un espacio político que busca competir por bancas en el Congreso. Digo, te pido si querés como último una reflexión de este contexto que estás viviendo y también de alguna manera, bueno, interpelar a todas esas fibras. Digo, quisiera preguntarte varias cosas más, entiendo que también un poco nos termina jugando un poco complicada la situación del tiempo, digo, porque también mencionaste la figura de Perón y te he escuchado decir que el radicalismo tiene mucha más cercanía con el peronismo que con estas expresiones de derecha, digo, ¿no? Entonces, bueno, danos si querés una última reflexión y te agradezco ni hablar la presencia. Sí, mira, te agradezco también porque esa es otra cosa que tal vez mi padre había terminado, creo, o había empezado a terminar con el gorilismo en el partido. Se ha recuperado el gorilismo, ¿no? No solo responsabilidad del partido, también hubo actitudes peronistas que operaron como un factor estimulante del gorilismo. Pero eso es muy negativo, eso es muy negativo. Y es cierto que nosotros tenemos más coincidencias con el peronismo en cuestiones económicas y sociales, no tengas ninguna duda. Nosotros aspiramos a representar a los mismos sectores, aspiramos atribuimos al Estado el mismo rol que le atribuye al peronismo en la economía, creemos en la distribución del ingreso de manera muy similar a la que cree en la economía, pensamos en la necesidad de un sistema tributario justo, no creemos que en el mercado solo se pueden resolver las cosas, para los más pobres, digamos, para los que no son los más ricos. En eso nos parecemos mucho más. Teníamos diferencias y todavía podemos tener en cuestiones que tienen que ver con lo institucional. Pero nadie está en condiciones de tirar la primera piedra, esto también lo quiero decir. Miren, es cierto que nosotros, las instituciones entre nosotros no han funcionado bien, no han funcionado como debían haber funcionado. En particular el Poder Judicial no goza de demasiada confianza por parte de la sociedad. Ahora, nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Todos los partidos políticos hicieron cosas como para que la sociedad desconfíe del funcionamiento de las instituciones. O mejor dicho, todos los partidos políticos hicieron cosas como para que las instituciones no funcionen como debían funcionar. Eso es así también, ¿no es cierto? Bueno, así que bueno, somos partidos que en muchas cosas nos parecemos. Yo no, en el Frente Amplio no somos peronistas, Frente Amplio por la Democracia, no somos peronistas, tampoco somos antiperonistas. Claro. Y yo creo que en el Congreso podemos tener muchísimas coincidencias respecto de cuestiones económicas y sociales. No solamente podemos prevenir en el Congreso que ocurran cosas graves, en términos incluso políticos. Este señor intentará modificar la Constitución para avanzar en su deriva autoritaria, estoy seguro, si puede. No solamente podemos prevenir, sino que podemos revertir decisiones que se han tomado y que son muy perjudiciales para los sectores populares o el interés nacional, como el RIGI en este último caso, por ejemplo, ¿no? Para los sectores populares y el interés nacional, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haberte acercado al living, la verdad, un placer. No. Obviamente que tenés abiertas las puertas de este lugar para volver, seguramente más cerca de la campaña te volveremos a contactar porque también quedan muchas cosas en el tintero. Fue una entrevista hermosa, pero que también de alguna manera deja muchos disparadores. Así que bueno, le agradecemos la presencia a Ricardo Alfonsín en este nuevo living, en esta nueva casa que estamos teniendo acá, estrenando con News Digitales. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a vos, Martín.